Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. En esta sesión de clase magistral con la escritora Marta Sanz, en este curso que hacemos gracias a la Fundación Caja Canarias, que le propusimos y la verdad es que fue bastante fácil. Aquí tenemos a Sandra Sanfiel, bueno, que quería escucharte, y la escuela literaria, ¿no? Es un curso que yo tenía muchas ganas de hacer. Tenía muchas ganas de hacer, nunca he sabido muy bien por qué, pero leyendo tu libro me has dado una pista. Nunca debemos renunciar a la búsqueda de la verdad. Y yo creo que por ese bosque me encuentro y entonces le propuse esto a la fundación. Me dijeron, maravilloso, Antonia, se llama curso de autoficción con especias, por si necesitaba un poquito de sal, un poquito de alguna especia para ayudar a esa verdad a tragarla y a sacarla mejor, ¿no? Y, y entonces lo único que me pidieron, porque yo les conté que lo había hecho piloto el año pasado y que a veces, pues yo la parte literaria, pues ya después de 30 años, pues más o menos voy conduciéndola bien, pero la parte psicológica no, y a veces me encontraba dando agua a la gente, haciendo así, yo no soy cariñosa, entonces no sabía qué hacer, entonces me dijeron, pues muy fácil, metes a una psicóloga. Marisol Bardón es la psicóloga con que nos acompaña, y si en algún momento hay que hacer algo más, hay que una frase, pues que sea algo que realmente nos acompañe y nos cure un poco, ¿no? Porque hay situaciones muy difíciles en este curso. La gente muy valiente, gente que tienes por ahí encima de tu cabecita ahora, muy valiente cada vez más, unas historias muy bien contadas. Y haremos un libro que, por supuesto, cuando tengamos editado, te enviaremos para ti, ¿vale? Y poco más, deciros que, bueno, yo conozco a esta adolescente permanente, Marta Sanz, desde hace 30 años. Tiene la misma cara que tenía de la Escuela de Letras, que es donde nos conocimos y conocimos a este editor maravilloso. Su primer editor, ¿no? De Debate, Constantino, con el frío, ¿no? Eso es. Y tú no lo sabes esto, pero nosotros quedamos como de un curso, el curso inferior al tuyo, digamos, ¿no? Que éramos inferiores, ¿no? Pues te veíamos a ti. Luego hay gente que ha hecho cosas muy guays, ¿eh? Pero es que yo te veía a ti, yo que era como, te digo, es que Marta Sanz como que levita. Yo te veía levitando, como les veo a los actores. Yo a los actores buenos, yo creo que levitan un poquito del suelo, porque hay algo, no sé cómo explicarlo, pero a mí me encantabas. Yo te veía, para mí eras como, yo decía, es como un ser del bosque. Es que yo te veía no sé, me encantaba, aparte de tu escritura, me encantaba tu personaje, ¿no? Tu personaje me sigue encantando, me encantó tu curso de novela que diste en la escuela, me pareció espectacular. El tuyo es de Jesús Ferrero, me pareció fuera de lo normal. Y ahora tenerte aquí es un gusto, es de verdad, me hace mucha ilusión, son muchos años, os juro que está igual, que seguro que ha hecho algún pacto, no sé con quién, pero con alguien oscuro, porque estás igual, esto no es broma, es increíble, y sin embargo tu literatura sigue creciendo, nada, una diosa, de verdad, o sea, no es peloteo, lo siento de corazón, ya te dejo en paz, eh, y, ah, y cuéntanos lo que quieras. Prometemos que nos leemos yo te lo prometo que lo termino, pero ahora con mucha más energía, ¿no? Ya que tú nos vas a decir, este libro hay que leerlo. Es verdad, Marta, que hay una parte que yo no sé, es muy profesional, muy del mundillo literario, pero yo creo que lo necesitamos porque mucha gente no lo conoce y los que quieren escribir deberían conocerlo, tú que lo conoces perfectamente. Sin más, pues gracias a la Fundación Caja Canarias, gracias Sandra, gracias a todas las alumnas, sobre todo algún alumno hay. Gracias a Azucena por venir desde Cambridge. Gracias Izaskun por siempre estar ahí y aconsejarnos libros maravillosos. Y nada, te dejo la palabra para siempre. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes a
todas y muchísimas gracias a Antonia por su invitación. Yo tenía muy buen recuerdo de mi paso por la escuela literaria. Fue una experiencia muy, muy bonita para mí ese curso de novela del que ella habla. Y claro, yo también tengo el recuerdo aquel de la escuela de letras. Yo formé parte de la primera promoción. Fuimos los primeros conejillos y conejillas de Indias en un momento en que las escuelas literarias tampoco eran algo tan frecuente como ahora. Y yo recuerdo estar en fiestas, porque en las escuelas también hacíamos fiestas y nos llevamos por la noche a bailar y de copas, esas cosas así, y comentar con mis compañeras de promoción, mira estas chicas, porque vosotros creo que erais no la segunda sino la tercera, mira qué desenvueltas, mira qué desparpajo, ojalá nosotras nos hubiéramos integrado así con ese poderío desde el primer momento. Entonces, que depende desde donde mires, ver las cosas de una manera o de otra. Yo en la escuela siempre me sentía así como pequeña, encogidita, nunca tuve la sensación de ser un animal ni un duende del bosque, pero bueno, me encanta. Si Antonia lo veía así, yo súper feliz. También estoy muy agradecida, claro, a la Fundación Caja Canarias y yo muy especialmente también siempre a Izaskun, que no es Izaskun. Izaskun es mi Izaskun. Izaskun es mía. Vive en Tenerife, pero es mentira, es mía. Izaskun, yo siempre lo digo, yo formo parte de ese gineceo maravilloso de la literatura, de la librería de mujeres de Tenerife, y bueno, para mí Izaskun es casa, Antonia es juventud, adolescencia, vosotras sois futuro, o sea, qué maravilla poder estar aquí. Me hubiera encantado estar allí, en persona, personalmente, pero chicas, tampoco vamos a ser como la Armada Invencible, que la vencieron los elementos. Hay que tener un poco de precaución y hay que tener un poco de prevención. Yo os voy a hablar, creo, fundamentalmente de mis tres momentos autobiográficos fundamentales, que son pues la lección de anatomía, clavícula y los íntimos. Pero aunque me centre en la lección de anatomía, clavícula y los íntimos, yo también voy a contaros un poco cuál es mi relación con eso que se llama literatura autobiográfica, autoficción, cuál es, en definitiva, esa relación que existe entre literatura y vida. Yo no entiendo la literatura, yo no entiendo ningún texto que podamos escribir, no lo concibo más allá de una pulsión vital que está relacionada con el ser humano que tú eres. Mi literatura es la que es, y esto lo digo muchísimas veces apelando a la figura magistral de Adrienne Rich, poeta estadounidense, paradigma del feminismo de la diferencia. Bueno, pues apropiándome de las palabras de Adrienne Rich y de su concepto de las geografías de la escritura, yo no habría escrito las cosas que he escrito si no fuera una mujer de clase media, española, madrileña, que pasó su infancia en Benidorm, que su madre era fisioterapeuta, pero que se quedó en casa para cuidar de su marido y de su hija, porque su marido era un marxista de los que decían en aquel momento: Charo, ¿para qué vas a ir a trabajar? Así nos van a sacar la plusvalía los dos. Y luego se arrepintió de eso hasta la fecha actual, que se sigue arrepintiendo. Esta mañana me he estado contando todavía a sus 81 años lo arrepentida que estaba de aquella decisión que tomó en ese momento. Entonces, claro, yo no hubiera escrito ni una sola de las líneas que he escrito, no hubiera mirado el mundo como lo miro, no me hubiera sentido concernida por los asuntos que me siento concernida literariamente si no fuese la mujer que soy. Entonces, para mí, entender la literatura, más allá de esa pulsión vital autobiográfica,
para mí es un esfuerzo ímprobo, es como si dijéramos, es un imposible. Yo creo que toda la literatura tiene un impulso autobiográfico. Ahora bien, lo que ocurre es que para compartir con tu comunidad, para compartir con los demás y con las demás, eso que te duele, esa tripa que se te ha roto, esa china que te está apretando en el zapato, tú puedes recurrir a diferentes procedimientos narrativos. Tú puedes decidir hablar de ti misma en una primera persona narrativa que coincide punto por punto con quien tú eres. Hola, buenas tardes, soy Marta Sanz, nací el 14 de noviembre de 1967 en un hospital de Madrid y a partir de ahí empezar a contar con la pretensión de intentar buscar una verdad relacionada con tu experiencia vital, y eso es un texto netamente autobiográfico. Puedes decidir utilizar esa primera persona y puedes optar por usar tu propio nombre, pero no para contar una verdad que se mimetice con las experiencias de tu vida. Yo puedo decir, hola, soy Marta Sanz, soy escritora y nací el 20 de octubre de 1932. Y me encontré con un duende en la calle. Y entonces, en ese caso, lo que estoy haciendo es utilizar mi nombre como un elemento verosimilizante y estoy entrando de lleno en lo que sería la lógica de la autoficción, o puedo decidir utilizar una tercera persona del singular, una forma él, una forma ella, para narrar supuestamente de una forma más o menos aséptica o a través de las máscaras de la ficción o a través de un personaje en primera persona que no soy yo, sino Maruja Pérez o el niño pequeño o lo que fuera, y con esas máscaras de la ficción, al final, de lo que sigo hablando en cualquier caso es de las tripas que se me han roto y los dolores que yo tengo. Pues, al final yo creo que todo el impulso literario pertinente tiene que ver con las inquietudes de la vida, tiene que ver con las zonas de fricción de la propia vida, los umbrales, las contradicciones, los conflictos, pero que claro, para compartir todo eso dentro del proceso comunicativo que implica la literatura, tú puedes optar por distintos procedimientos. Entonces, en mi caso, yo algunas veces he utilizado abiertamente las máscaras y brutalmente las máscaras. Sería, pues yo que sé, el caso de una novela como Farándula, o evidentemente el caso de Persianas metálicas bajan de golpe, donde los narradores son tres drones que toman la palabra contemplando a unas mujeres en un mundo de fantasía y comedia musical que se llama Landing Blue Rhapsodia, y que nos hizo vivir a Izaskun y a mí una experiencia alienígena realmente en la Feria del Libro de Fuerteventura, porque nos pusieron en un escenario donde lo único que oíamos era la música de otro escenario. Fue un poco como luchar contra los elementos. Puedo utilizar esas máscaras para hablar de algo que me concierne a mí personalmente, que es la incomunicación, que es el adelgazamiento de los lenguajes que corren paralelo al adelgazamiento de la afectividad y de la memoria y de la posibilidad de establecer vínculos entre nosotras. Puedo hacer eso, o puedo utilizar el yo. Y personalmente, cuando yo he utilizado ese yo, que además se llama Marta Sanz y que es el objeto sujeto de la narración, lo he hecho con la pretensión, como decía Antonia al principio, de intentar acercarme a la verdad.
cuando hablamos en literatura del límite entre la realidad y la ficción, yo tengo un poco la sospecha, y esto está metido en una cajita que me regaló Constantino como cuento en los íntimos a mis 50 años. A mí Constantino me regaló una cajita roja con un papelito que pone arriba Constantinadas y lleva pequeños rollitos con lecciones narrativas, y el rollito fundamental está metido como dentro de una capsulita dorada. Yo no sabía que a Constantino se le daban también los trabajos manuales, qué barbaridad. Y dentro de esa capsulita dorada salía un mensajito escrito con una letra microscópica en el que se podía leer: la ficción es verdad. Entonces, yo siempre he partido un poco de esa intuición. Yo creo que los seres humanos, la carne de los seres humanos, el cuerpo de los seres humanos, no se entiende más allá de las ficciones. Somos organismos que metabolizan ficciones, que se nutren de ficciones. Las ficciones forman parte de nuestra manera de mirar, de la configuración de nuestra retina, de nuestras sinapsis cerebrales, no sé, de todo eso forman parte las ficciones. Y al mismo tiempo creo que las ficciones están llenas de nuestra carne concreta, de nuestra realidad concreta, de las geografías de la escritura de las que hablaba Adrienne Rich, a la que he aludido en un primer momento. Entonces, a mí me cuesta mucho separar lo uno de lo otro, y me cuesta mucho asumir una visión de la literatura en la que se da por supuesto que todo es siempre mentira. A mí me interesa esa otra parte de la literatura en la que todo es siempre verdad. Y el lenguaje, como una manera de distanciamiento y aproximación simultáneas, como una manera de que podamos convertir en algo externo a nosotras, que se llama texto, todas nuestras inquietudes y nuestro confuso magma emocional. Bueno, pues todo eso, todo ese proceso sirve para que yo pueda, para que el lenguaje sea suficiente y yo pueda intentar acercarme a una experiencia de verdad. Yo las cosas que cuento, las cuento para ponerme en orden, para hacer un ejercicio de introspección, y las cuento para compartir con vosotras un sentimiento que para mí fue verdadero y complejo, en el que además se pueden dar muchas cosas a la vez: el agradecimiento y el resentimiento, la ira y la serenidad, el amor y una chispa de odio. Yo utilizo el lenguaje con la confianza de que el lenguaje sirve, con la confianza de que el lenguaje, pese a que está tremendamente, claro, tremendamente pervertido y tremendamente contaminado por el poder, por la ideología hegemónica y por todas esas cosas, aún así nos sirve para transmitir o para intentar buscar o para intentar descubrir sentimientos genuinos que tienen que ver con la verdad. Ahora bien, para que esto se comprenda bien, cuando yo escribo la lección de anatomía, que es un texto autobiográfico, y es un texto autobiográfico donde yo hablo de la mujer que soy a los 40 años, cuando me miro en un espejo y me veo desnuda a los 40 años y me pongo a reflexionar, bueno, ¿por qué yo soy la mujer que soy en función de los relatos de mi madre? En función de la experiencia que yo he tenido con mis abuelas, con mis compañeras de trabajo, con mis amigas, con todo ese mundo de mujeres que me ha rodeado. Bueno, pues cuando yo me pongo a hacer ese ejercicio,
hay un personaje fundamental que es mi madre. Mi madre probablemente es la protagonista femenina de la lección de anatomía, más que yo, aunque tome la palabra, y por eso seguramente uno de los primeros capítulos se titula El día del parto de mi madre, en lugar de titularse El día de mi nacimiento. Entonces, cuando yo hago esto y le doy a leer el libro a mi madre se conmueve, mi madre se siente conmocionada, mi madre no puede negar que lo que yo cuento es como yo lo cuento, pero ella no lo ha sentido así. Ella no lo ha sentido de esa manera. Ella ha tenido otros sentimientos y hubiera contado seguramente los mismos acontecimientos con otras palabras y la historia hubiera sido una verdad sustancialmente distinta. Porque la verdad literaria no es como la verdad histórica. Es algo que tiene que ver con otra textura de la realidad, con una textura absolutamente definida por lo emocional y por lo subjetivo. Y entonces, claro, mi madre tenía razón cuando iba a las presentaciones de la lección de anatomía y había lectoras que la recibían con los brazos abiertos y decían, ay, Charo, qué alegría conocerte, qué bien, aunque en realidad ya te conocemos perfectamente. Entonces mi madre decía, che, cuidado, usted a mí no me conoce. Usted tiene de mí, o tú tienes de mí, tampoco es que mi madre sea tan borde, no nos pongamos así, tú tienes de mí la versión que ha dado mi hija, que por cierto yo no comparto. Entonces, eso tiene que ver un poco con la verdad literaria. Yo pensé que estaba loca con con estas percepciones diversas de la realidad, de eso que se llama verdad, que por cierto es un horizonte que jamás podemos perder si tenemos confianza en la sabiduría y no nos queremos hacer unas escépticas absolutas. Bueno, pues yo pensé que estaba loca hasta que el otro día estuve releyendo en mi casa, bueno, en mi casa, sí, aquí, donde estoy ahora, eh, un libro de Vivian Warnick que es Apegos feroces. Yo no sé si habéis leído Apegos feroces, pero en Apegos feroces precisamente el primer apego del que está hablando esta escritora, que está considerada una de las voces autobiográficas más importantes de la segunda mitad del siglo XX y primera mitad del siglo XXI. Bueno, pues el apego feroz de Vivian Warnick, que es su madre, y hay un episodio tremendo que ella relata, no exactamente en Apegos feroces, sino en otro libro que se titula La mujer singular y la ciudad. Y ahí ella cuenta que de toda la vida, en la visión de su madre hay una imagen de cuando era ella pequeña, en la que un día iba a ir al cumpleaños de una amiguita cuando tenía 9 o 10 años, y entonces su madre le dijo, no tienes corazón, dejarme sola para ir al cumpleaños de tu amiguita. Eres una niña que no tiene corazón. Y en ese momento la madre cogió un pedazo de su vestido, de la tela de su vestido que correspondía exactamente con la zona del corazón, y lo cortó con unas tijeras. Esa imagen de la escritora evidentemente marca toda la relación con su madre a lo largo de su vida. Y hace que a su madre le formule una serie de reproches y tenga pues unas cuentas pendientes muy terribles con su madre, que su madre siempre niega. Pero ella no, ella lo ha visto, ella lo ha vivido, ella lo ha sentido de esa manera. Hasta que un día, creo que montada en un autobús surcando las calles de Manhattan, de repente Vivian Warnick le viene a la cabeza que verdaderamente esa escena no tuvo lugar.
tiene una epifanía. Una invención, casi una pesadilla de su infancia, ha fosilizado en su cerebro como si eso fuera realidad. Bueno, pues es que las verdades de la literatura tienen que ver con eso a veces, con esas imágenes fosilizadas, subjetivas, que marcan absolutamente tu relación con los demás. Entonces, a eso me refiero cuando estoy hablando de que el lenguaje nos ayuda a descubrir las verdades, las contradicciones, los filos. Estamos dando cuenta a través de la palabra literaria de una experiencia compleja, sofisticada, donde se superponen un montón de emociones, un montón de imágenes, un montón de momentos del tiempo diferentes. En relación con esto que os estaba diciendo de las personas del verbo, el yo, el ella, el nosotros, en los íntimos hay un momento, porque claro, yo antes de escribir hay cosas que sé, pero lo importante también es todo lo que aprendes mientras estás escribiendo. Esa es la gracia de la escritura, ese es el reto de tener una concepción de la literatura en la que tú sabes que hay comunicación, estáis vosotras al otro lado, vamos a conversar, la literatura no tiene sentido si no existe esa conversación, pero al mismo tiempo en la literatura hay conocimiento. Yo aprendo mientras escribo, yo descubro mientras escribo, yo tengo conflictos mientras escribo y problemas y me acuerdo de cosas. Y entonces, mientras yo escribía Los íntimos, uno de las conclusiones, con todas las comillas del mundo que pueden tener la palabra conclusiones en el ámbito de las humanidades, bueno, pues yo llegué como una especie de definición muy personal de la literatura, en la que la literatura para mí tiene mucho que ver con transitar por las diferentes personas del verbo. Yo escribo desde mi pulsión autobiográfica personalísima, desde mis miedos, mis angustias, mis incertidumbres, mis placeres. Ese yo está ahí, aunque hable eso, de burros que vuelan o de drones que atraviesan el mundo de Landing Blue Rapsodia, pero ese yo está ahí, esa rabia o ese placer, esa felicidad o esa disconformidad, ese yo está ahí. Pero también está siempre un tú o un vosotros, porque la literatura da el salto de lo personal individual aparentemente intransferible hacia lo social, hacia lo compartido, hacia lo comunitario. Entonces, está el yo, está el tú, está el vosotras, está siempre también la idea de que el yo es la primera persona del plural, el yo es el nosotras, el yo es el nosotros, lo personal es político. Cuando digo yo no estoy hablando solo de mi propio ombligo, estoy hablando de muchas otras mujeres con las que puedo compartir determinadas experiencias. Y al mismo tiempo, cuando escribo, también puedo apelar al él o al ellos o a otros yoes que no soy yo misma a través de, como os decía, las máscaras de la ficción. Pues, para mí la literatura es una manera de transitar por las distintas personas del verbo. Ahora no me salía la palabra personas. A veces me obturo. Hay que así hacer un poco de desobturar. Bueno, entonces esto es así como en términos generales lo que a mí, lo que yo creo de la autobiografía y de las ficciones, la realidad, la idea de la literatura como algo que metabolizamos y que es importante, algo que no es la guarnición del filete. Izaskun, que fue una de las primeras lectoras de un ensayo que yo publiqué hace muchos años que se titulaba No tan incendiario, ahí estaba esa metáfora de que la literatura y la cultura no es la guarnición del filete precisamente, no es algo solamente ornamental, sino que es algo, a lo mejor es el filete, es algo nutritivo y completamente esencial,
Pues una vez dicho esto, os diré pues eso, que la primera vez que yo siento la necesidad de utilizar mi propio yo para contar una historia es en la lección de anatomía. Y bueno, tengo esa experiencia con mi madre, y tengo también una experiencia muy interesante con mi amiga Elvira, que sale en la lección de anatomía y que es una de las mujeres con las que yo he vivido pues casi todas las primeras veces de mi vida. No sé, pues la primera borrachera, primeras salidas nocturnas, escarceos promiscuos con tipos de diferente naturaleza, bailes. Yo recuerdo que íbamos a un bar que se llamaba El Edurne en Madrid. Ahora soy amiga de Edurne Portela, pero yo creo que esto era un destino porque parte de mi adolescencia, juventud, la pasé en un bar de Madrid que se llamaba El Edurne. Elvira y yo llegábamos antes de que abriera El Edurne para poder coger sitio y controlar la situación. Y luego pasábamos allí la tarde. Bueno, lo pasábamos muy bien. Y Elvira es muy, muy importante en ese libro, porque Elvira también tiene que ver con mi descubrimiento del propio cuerpo, en contraste con otros cuerpos femeninos, el descubrimiento de una sexualidad y de una corporeidad que va más allá de que tengas o no relaciones sexuales con una persona, que tiene que ver con la mirada sobre el otro, la mirada sobre ti, este tipo de asuntos. Entonces, yo estaba muy preocupada por la reacción de Elvira ante este libro, ¿no? Y la reacción de Elvira fue prodigiosa, porque Elvira, que siempre había sido un poco perezosa para leer mis libros, la lección de anatomía la leyó en menos de 48 horas, por lo que pudiera pasar, por lo que a ella le pudiera afectar, por lo que a ella le concernía. Y Elvira me pidió una pequeña transformación en el libro, y es que cuando yo hablaba de nuestra juventud compartida en el Instituto Nuestra Señora de la Almudena de Madrid, yo en el libro ponía algo así como que Elvira era una mala alumna. Y entonces Elvira me llamó y me dijo: hombre, Marta, yo ahora tengo 2 hijos. ¿A ti no te importaría, en lugar de poner que yo era una mala alumna, poner que era una alumna rebelde? Y le dije: vale, no te preocupes. Y puse rebelde, y todo quedó tan, tan arreglado, porque también os tengo que decir que las personas inteligentes saben que cuando tú estás haciendo alusión a ellas en un libro y las estás convirtiendo en el personaje de un libro, lo que prevalece ahí, por lo menos en mi caso, es una gran cantidad de amor. Un amor expresado de forma compleja, un amor expresado desde el claroscuro, pero tú estás diciendo que esa persona merece interés, merece ser contada, merece ser narrada. Hay una escritora mexicana que se llama Isabel Zapata, que dice que cree que los textos autobiográficos para ella tienen sentido porque es una manera de contarle tu historia a las personas que quieres y con las personas que quieres. Entonces, esto creo que es importante, porque a veces se habla de la autobiografía desde la perspectiva del ajuste de cuentas o del resentimiento, y yo creo que en el hecho de construir un personaje literario a partir de la realidad, basándote en eso, en tu madre, en tu padre, en tu amiga, por ahí hay mucho amor normalmente. Amores a veces más o menos frustrados, más o menos truncados, pero en el fondo muchísimo amor. Lo que me tranquilizó mucho de la lectura de mi amiga Elvira fue que me dijo: Marta, yo no recuerdo las cosas que tú cuentas en el orden en el que tú las estás contando, y no recuerdo si este día, cuando bajamos a tomarnos unos litros de cerveza en la plaza del 2 de mayo, primero pasamos por un bar, o primero compramos unas pipas, o nos encontramos primero con Antonio o con Felipe. Dice: no me acuerdo, yo no me acuerdo de eso así, es más, me puedo acordar hasta de otra manera, pero dice, lo que comparto contigo es la emoción que describes. El día que tú dices que pasamos miedo, pasamos miedo. El día que tú dices que fuimos felices, fuimos felices. Entonces, esto para mí fue reconfortante,
me dio mucha seguridad. Y ya os digo que todos los personajes que salen retratados en la lección de anatomía, que lo hacen desde el claroscuro, que lo hacen no desde una mirada apologética, que sea como, ay, qué buen rollo, qué amigas somos, qué felices, mira a mi mamá, qué maja, mi abuelita, quiero decir, hay cosas que no son precisamente agradables, pero todo el mundo tuvo la inteligencia de recibirlo desde esa complejidad de la mirada literaria y desde el amor. En el caso de Clavícula, fijaos, la lección de anatomía era un libro de arriba abajo. Era un libro que empezaba con el día del parto de mi madre, en el que el relato continuado del parto de mi madre cuando yo era pequeña tuvo como consecuencia que yo decidiera no tener hijos. Es decir, un relato bien hecho, un relato potente, un relato sensorial, es lo suficientemente poderoso como para clavársete en la vida, para bien o para mal. Entonces, la lección de anatomía empieza con esa idea de la palabra poderosa, de la palabra transformadora, de la palabra que se metaboliza y te lleva a tomar una decisión en tu vida, se cuenta desde el sentido del humor, por supuesto, y acaba con una escena en la que, al contrario, la imagen de mi cuerpo sin filtros se convierte en un texto literario, porque yo me describo desnuda. Me describo desnuda a través de la palabra literaria. Entonces, el libro comienza con un trasvase de el relato hacia la realidad y se remata con un momento en el que la realidad de un cuerpo se convierte en el relato de ese cuerpo. Y a lo largo de todo el libro, lo que se potencia es una metáfora para mí muy poderosa y muy pues seguramente muy germinal de toda mi literatura, que es una metáfora que funciona en dos sentidos, ¿no? Para mí, mi cuerpo es un texto y al mismo tiempo los textos que escribo son corpóreos, son sensoriales, son sensitivos, tienen un tipo de asimetría o de simetría que se relaciona con los cuerpos, hay algo evidente que se ve, que tiene que ver con los ropajes, pero luego por otra parte está la parte escondida de los textos, lo que cada lectora tiene que interpretar a través de la sugerencia literaria en un mundo cuidado cada vez más atravesado por una literariedad muy simplificadora y muy reductora y que nos está haciendo mucho daño, ¿no? Yo creo que está deteriorando mucho nuestra inteligencia y está deteriorando mucho nuestra sensibilidad. Bueno, entonces, eso fue la lección de anatomía, cuerpo entero, la obscenidad de un cuerpo abierto sobre una mesa de disección. Os recuerdo que la lección de anatomía es un cuadro de Rembrandt que se puede ver en el Rijksmuseum de Ámsterdam. Y en Clavícula lo que sucede es que yo me centro en un solo punto de ese cuerpo, la clavícula. Mi clavícula, os la enseñaría, pero es que no me viene mal la cámara ahora hacer este tipo de cosas. Y me centro en ese punto de mi cuerpo porque yo, ese libro es el relato de la experiencia de un dolor. La experiencia de un dolor que desencadena, como en una bomba de racimo, todos mis miedos. Todos, al mismo tiempo. En un punto de la vida, en un punto del cuerpo. El punto de la vida era mi menopausia, el punto de la vida era que mi marido se había quedado en paro y yo temí la precariedad económica, porque los oficios culturales tampoco sirven para atar perros con longaniza, nos pongamos como nos pongamos, son muy inestables y en muchos casos son muy precarios. Entonces sentí eso, sentí el miedo a la enfermedad,
el miedo a la vejez, el miedo a la precariedad, el miedo a la orfandad, a perder a los padres, a la madre, al padre que detectas, no sientes, que van envejeciendo y ya no son esa figura que te acompaña o que te cuida o contra la que te tienes que construir, sino al revés. Eres tú quien tienes que estar ahora con ellas o con ellos de otra manera. Entonces, Clavícula es un texto que yo escribo para poner orden en mi dolor. Es un texto que yo escribo para poner orden en mi ansiedad, en mi hipocondria, en mi falta de aire, en mi sensación de que me voy a morir, en mi sensación de que no sé si lo que me está pasando es completamente real o completamente ficticio. Y otra vez, fijaos que se desdibuja ese límite entre la realidad y la ficción. Y entonces yo decido, lo escribo, lo voy a escribir. Voy a utilizar la escritura como herramienta terapéutica para mí. Lo que sucede es que yo me doy cuenta en un momento determinado de que en esas cosas sobre las que yo estoy escribiendo no me conciernen solo a mí. Esas cosas le suceden a muchas otras personas que están fuera de mi propia experiencia personal. Yo me doy cuenta que hay muchas mujeres que viven su menopausia también de una manera traumática, o que hay muchas personas frágiles que experimentan su debilidad en términos sociales, sus precariedades y tienen angustia, tienen ansiedad. Y me doy cuenta de que eso merece convertirse en un texto literario. Más allá de que a mí me sirva la literatura como terapia o no, ya cuando das el salto al texto literario ya no importa si tú te curas o te dejas de curar. Lo que importa es que el texto sea comunitariamente significativo y que haya otras personas que se lo puedan apropiar. Entonces, hay que mirar la literatura desde una dimensión pequeñita, personal, individual, de salvación en algunos casos, de exorcismos, psicológica, terapéutica, pero tenemos que ser muy conscientes de que si queremos dar el salto hacia ese plano cultural, institucional, histórico de la literatura, al final eso importa poco. Al final se trata de que tú hayas encontrado las palabras adecuadas para poder conectar con tu comunidad, más allá de si tú, insisto, te has salvado o no te has salvado. Entonces yo pensé que era pertinente, que había encontrado algunas palabras y decidí compartir esa experiencia autobiográfica. Pero yo mientras estaba escribiendo el libro solamente era un arma terapéutica. El libro después se reformuló, se reordenó, se pulieron los fragmentos y adquirió una estructura literaria que iba más allá de mi interés personal. ¿Qué es lo que yo descubrí escribiendo ese libro? Pues algo tan evidente hoy como que nuestros dolores físicos no se pueden separar de nuestros dolores psíquicos ni de nuestras condiciones de vida. Fijaos que ahora, por ejemplo, la salud mental se coloca en primer plano. Y la salud mental tiene que ver con toda una crítica al sistema. Y tiene que, también evidentemente, en el caso de Clavícula, era una propuesta que se planteaba desde la clave de género. Porque yo sigo pensando que vivimos en un sistema en el que las mujeres tenemos muchas más desventajas que los hombres. Seguimos teniéndolas. Y de esa idea arranca Los íntimos. Los íntimos es un libro que es como una especie de exorcismo. ¿Os acordáis de La niña del exorcista, ¿no? Aquella que le daba la vuelta. A mí esta me marcó la infancia, yo lo digo siempre, porque me daba un miedo La niña del exorcista, luego la he visto de mayor y he dicho, hombre, pues en realidad cuánto vómito falso, ¿no? Y cuánto, pero en ese momento
si la niña del exorcista te pilla con 11 años o así, eso es otra cosa completamente diferente. Entonces, los íntimos es un exorcismo de todas mis rumiaciones relacionadas con el mundo profesional de la escritura, de mi trabajo como escritora. En los íntimos yo pues me doy cuenta de algo de lo que ya de alguna manera me había dado cuenta en Clavícula, y es que mi neurosis, mi ansiedad, incluso las envidias literarias o el sentirte desplazada o no lo suficientemente reconocida, o todas esas cosas que tienen que ver con el quehacer cotidiano de las escritoras, los escritores, los pintores, los cineastas, eso yo no lo puedo desvincular de un concepto cada vez más mercantilizado de la cultura. Un concepto de la cultura completamente condicionado por la lógica capitalista. A mí el capitalismo se me clava en el cuerpo cada día. Cada día. Y si soy mujer se me clava más. Porque mis puntos de partida no son iguales. No son iguales, o sea, no son iguales. Yo no conozco a muchos escritores que hayan publicado un libro y sobre ellos haya planeado la sospecha de que si ha publicado un libro es porque se ha tirado al editor. A las mujeres sí que nos pasa esto. Entonces, los íntimos nace de esa sensación compleja de, por una parte, sentirte privilegiada, porque yo en este momento soy una mujer privilegiada en el campo literario español, tengo un sitio, tengo un lugar, pero claro, a veces la gente no se acuerda de que yo llevo 30 años trabajando. Y es verdad que hay personas que llevan 30 años trabajando y no han podido llegar a ningún lugar. Y entonces, en ese sentido, tú sabes que tienes un privilegio, pero también sabes que eres la nieta de un mecánico melómano. Y ser la nieta de un mecánico melómano no es lo mismo que ser la hija de un editor catalán. Y no es lo mismo que ser el hijo. Y tener una gran biblioteca heredada de tu familia y unos contactos. Entonces, todo eso se va quedando en el cuerpo. Todo eso se va acumulando y de la experiencia de esa desigualdad, de esa precariedad, de esos sentimientos complejos en el que tú solapas las rosas más maravillosas de tu vida, todos los momentos de esplendor que tú has vivido y otras compañeras, otros compañeros no han podido vivir, y al mismo tiempo eso lo solapas con lo que te ha costado ganarte el pan y cómo has arañado cada una de esas migas, pues de esa experiencia en la que se pone también en tela de juicio todo lo que es el estereotipo de la genialidad de las personas que escribimos, y se habla de la dimensión de la escritura como oficio. De todas estas cuestiones es de las que habla los íntimos. Y lo hace en primera persona del singular a través de una mujer que se llama Marta Sanz, pues que evidentemente soy yo, y que se reivindica muchísimo, y con esto vuelvo a reconectar con lo que os decía al principio de las geografías de la escritura, que se reivindica muchísimo como la nieta del mecánico melómano. Mi abuelo era un hombre que era mecánico, que era obrero, era un obrero manual, que por cierto a mí de pequeña me daba repelús, porque olía a grasa, porque olía a gasolina, y es algo que yo no dejaré de reprocharme los días de mi vida cada vez que yo cogía y decía a mi abuelo, quita, que me hueles mal. Porque, claro, las niñas tienen esa espontaneidad que dices, esta espontaneidad no sé si es buena o es mejor que las niñas se civilicen un poquito y sean un poquito más corteses.
Bueno, pues este abuelo mío es el que a mí me transmitió todo lo que tiene que ver con el amor por la cultura, con el amor por los libros, el amor por la música, ¿no? La trascendencia de lo cultural en los íntimos se cuenta. Para mi abuelo, la cultura no era un tema baladí de conversación, no era un tema cualquiera de conversación. Para mi abuelo la cultura era una trifulca. Mi abuelo cuando hablaba de cultura se jugaba la vida. No le parecía una cosa accesoria. Hay una anécdota que he compartido y que comparto con vosotras también porque si no esto termina siendo muy sesuda y tiene que ver con la autobiografía y tiene que ver con la redacción de los íntimos y tiene que ver con mi experiencia. Y es que mi abuelo tan melómano, tan amante de las zarzuelas, de las óperas, de la música clásica, así medio figurativa, tenía en el comedor de su casa siempre un retrato de Tchaikovsky. Tchaikovsky, ya sabéis, el compositor de el lago de los cisnes y de la patética y de todas estas cosas. Y él tenía su retrato de Tchaikovsky puesto en el comedor de su casa, al lado del cuadro de las lanzas de Velázquez, una reproducción, por supuesto, no era el original, allí la rendición de Breda, y nada, pues allí comíamos las paellas los domingos bajo el atento ojo de Tchaikovsky y todo fenomenal y nos chupábamos los mejillones y todo fantástico, ¿no? Y un día yo ya que era un poco más mayor me quedé mirando el retrato y le digo, abuelo, digo, este señor no es Tchaikovsky. Digo, este señor, digo, mira, digo, este señor no es Tchaikovsky. Y la reacción de mi abuelo inmediata fue, no jodas. Sí, si no es Tchaikovsky, ¿a quién he tenido? Digo, este señor es Pablo Iglesias. Era el fundador del Partido Socialista Obrero Español, que tiene cierto aire con Tchaikovsky, todo hay que decirle. Bueno, mi abuelo dijo, bueno, no me importa mucho en realidad, pero él pensaba que era Tchaikovsky. Para mi abuelo eso, la cultura, los retratos de las cantantes y de los cantantes de zarzuela, quienes conocía en un comedorcito pequeño que él tenía, que era donde escuchaba música. A mí mi abuelo me transmitió esa idea de que la cultura era importante. Mi abuelo era el obrero cuyo hijo fue a la universidad, porque él sabía que sus hijos, para tener una vida mejor, se tenían que educar y tenían que disponer de los recursos de los que él no había podido disfrutar. Entonces, todo eso se cuenta en los íntimos y se vincula con el estilo literario. Yo tengo un estilo tintineante y tengo un estilo con enumeraciones y tengo un estilo sensorial porque mis palabras son mi patrimonio. Porque en mi familia lo importante siempre fueron las palabras y los contenidos culturales, no las joyas, ni las sábanas bordadas. Nuestro capital siempre han sido nuestras palabras. Y yo me reivindico a través de ese patrimonio y de ese capital y de esa complejidad lingüística que está hablando precisamente de mis orígenes. Volvemos a lo mismo. Está hablando de mi marca de género, está hablando de mi marca de clase, porque también os recuerdo que las mujeres en la literatura, cuando usamos muchas palabras, somos verbosas, mientras que los hombres lo que son estilistas. Entonces, hay algo muy político en esta político en el sentido más noble del término, ¿no? en esta vinculación de los estilos, de la palabra poética con la extracción social y con la mirada de género. O sea que al final todo termina siendo profundamente biográfico, profundamente autobiográfico, profundamente vital. Y esto es un poco lo que yo quería compartir con vosotras en esta clase, que lo de magistral, Antonia. A mí me gusta más una
una conversación con amigas al otro lado, en este caso al otro lado de la pantalla. Muchas gracias, Marta, de verdad. Pero a mí es que tus conversaciones me suenan magistrales en el mejor sentido de la palabra, porque yo aprendo muchísimo cada vez que te escucho. Es así. Entonces, pues yo te lo digo así, no me parto la camisa como camarón ni me hago la tal, pero, pero te lo digo, o sea, yo tengo esto lleno, yo luego lo paso a limpio y lo pongo en un cuaderno y a mí me sirve para todo, para todo, para todo, no solo para escribir, a mí me vale para todo ya. Entonces, para mí es una maravilla. Espero que para las chicas y los dos chicos que no veo, los tres chicos que tenemos también, seguramente. Muchísimas gracias, de verdad. Ven cuando quieras. A que sí, Zaskun. O sea, ven todo el tiempo. Ven, ven. Nada, me voy a ir a vivir a... Lo que pasa es que ahora tenéis muy mal tiempo, joder, en Canarias, con esto del cambio climático, de verdad, vaya historia, ¿eh? Pero Sí, sí, bueno, yo estamos. la verdad es que siempre, insisto, yo siempre que voy a Tenerife me siento en casa y una de las cosas que también cuento en los íntimos es que a veces, quiero decir, por una parte tú sientes el privilegio de que eres una escritora que llaman de muchos lugares y te puedes permitir el lujo de viajar para acá, para allá, te escuchan, atraviesas el Atlántico, te adentras por Europa, todo es una maravilla, pero por otra parte también te vas desgastando. Es algo que termina, dicho desde fuera suena muy bonito, pero al final cuando tú te ves a ti misma con la maletita todo el día para acá, para allá, sin tener tiempo pues para estar en tu casa y para pensar y todas estas cosas, pues te das cuenta de eso, del doble filo que es Porque por otra parte, si esto no pasara, si vosotras no quisierais que yo fuera a Canarias, me sentiría fatal. Y diría, qué horror, de estas que no me llaman, es que a mí no me llaman nunca, que espanto, qué resentimiento, ¿por qué llaman a fulana y a mí no me llaman? Pero luego por otra parte dicen, es que me llaman demasiado, es que estoy agotada, en fin, un sinvivir. ¿Veis que esto es un sinvivir, una contradicción permanente, un vivo sin vivir en mí? Y sobre todo lo que hay que tener es una gran vocación autoparódica y hablar desde la contradicción. Pues muchas gracias, de verdad. Pues vamos a escuchar a tu Izasco, a tu Izasco, de nuestra librería de referencia, con todo el cariño por las demás, pero como aquí ahora estamos en Santa Cruz, tenemos cerca, y antes también, pues íbamos a Izaskun, que es una librera de verdad. Izaskun, toma la palabra, que estás ahí, parece que estás en la radio con esos cascos. Claro que me los quito. Es que estaba escuchando a Marta concentradamente y yo estaba silenciada. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias, Antonia, por haberme invitado a este acto. Muchas gracias también a la Fundación Caja Canaria, que aunque hoy no hayamos podido hacer. Y muy buenas tardes y muchas gracias a todo el alumnado que nos está escuchando. A Marta, bueno, reverencia, genuflexiones, porque yo soy como ella, una mujer de genuflexiones. Antonia me había propuesto que habláramos de algunas obras autoficcionales, tópicas, típicas, biópicas o como las llamemos. Y claro, primero ya ha hablado Marta y segundo, las tres primeras que hay que leerse son las que ha escrito Marta, las que ella ha mencionado, es decir, Lección de Anatomía, por supuestísimo, una novela bellísima, llena de palabras porque Marta tiene esa singularidad que destacan los íntimos, que le dijo algún amigo en su momento, que es una mujer a la que le gustan demasiado las palabras. Y se le nota mucho en sus novelas porque es verbosa, como acaba de afirmar ella. Y en Lección de Anatomía, el uso de las palabras de nuestra lengua es
una cosa realmente portentosa que te lleva a leer y releer y pensar, me está contando lo que está contando, y reírte mucho, como dijo una autora de aquí, Lola Suárez, la primera vez que conoció a Marta Sanz después de leer Lección de Anatomía, le dijo, me ha reconciliado con mi infancia porque he descubierto que yo no era la única niña mala, ¿no? Porque Marta cuenta cosas de su infancia en el colegio, en el que se refleja como una niña malita, o sea, malita no de estar enfermas, pero sí de hacer cierto daño mm, emocional a otras personas, y darle un regustillo a ella, saber que lo estaba haciendo. Entonces Lola se rió muchísimo y le dijo que bueno, que menos mal que ella no era la única mala de pequeña. Entonces, pues por supuesto, Lección de Anatomía siempre, siempre, siempre está en nuestra librería. Toda la obra de Marta está siempre en la librería, así al completo, la que se consigue, porque por desgracia hay títulos que ya no se consiguen, pero que yo espero que Anagrama con el tiempo vaya en esa gran biblioteca Marta Sanz, pues recuperando los títulos a los que no pudimos acceder en su momento y que ya pues pasaron, igual que ha recuperado Amor Fu, etcétera. Después Clavícula, que ha nombrado Marta. Clavícula yo creo que es de las novelas de Marta que más me ha dado, voy a decirlo en inglés para que me entiendan, que es una cosa que dice Marta mucho en esta última novela, me ha dado un muy buen feedback, porque Clavícula es una de esas novelas que cuando la recomendamos, generalmente vuelve la gente, las lectoras, en principio muy enfadada, porque lo que dicen al entrar por la puerta es, pero ¿por qué me recomendaste esto? Que es una señora quejándose de sus dolores. Pero luego como que miran así abajo un segundo y dicen, bueno, ¿sabes una cosa? Me encantó porque me dio una sensación de que tengo derecho a quejarme, de que puedo decir que algo me duele y que estoy mala y no sentir vergüenza, y que esta mujer lo ha publicado, ¿no? Entonces creo que es una de las, bueno, pues de las novelas autoficcionales de Marta en concreto que más o que mejor recibimiento ha tenido en lo que es nuestra clientela. Mm, Horrible palabra, donde las haya, y que se está generalizando incluso para los pacientes y las pacientas y para todo lo que, para los estudiantes y para todo lo que ahora mismo forma parte de un colectivo en el que hay una figura y los demás son o somos clientes o clientas, ¿no? Y por último, por supuesto, los íntimos, mira, que a Marta le gusta, yo sé que ver los papelitos le gusta mucho, y esta vez me tiene loca con los papelitos y los colores. Me he tenido que comprar post variados de distintos colores. Cuando está hablando de música, cuando está hablándome de autores conocidos, cuando de vivos, cuando de muertos, cuando le intuyo yo que lo que está diciendo no es muy bueno, pero menos mal que, como ella dice, cuando se pone a alguien en una obra literaria es porque se le tiene cariño realmente, y yo eso sí me lo tomo muy en serio, así que no desconfío en absoluto de la palabra de Marta, y cuando la leo pienso que estará diciendo de verdad de nosotras, se estará riendo, y digo, no. Marta nos quiere igual que nosotras, la queremos muchísimo a ella y aprendemos una barbaridad. Entonces, aparte de este halago nada excesivo, porque hoy no te he comparado con ninguna figura del barroco ni del pasado reciente o menos reciente de la literatura española, si es verdad que yo también estoy pensando qué me voy a poner, ya sea numeraria de la Academia Española, ¿no? Y ni qué decir tiene cuando tu madre, tu padre y yo vayamos al Nobel, ¿no? Entonces ahí ya creo que recuperaré un abrigo de pieles por muy mal que pero hay esto de todas las enseñanzas de Marta, en serio, ella ha nombrado, pues que ha nombrado tal vez a lo que en el siglo finales del 20, principios del 21, pues sean las mejores autoras o las mejores o las traducidas a los más conseguibles ahora mismo de lo que sería esa autoficción. Digo autoras y quiero detenerme en una cosita.
Digo autoras porque en nuestra librería lo que tiene de fondo de venta son autoras, pero, pero me resulta muy interesante, creo que debemos saberlo, probablemente ya lo saben, considerar que realmente quienes empezaron con la modita de la autoficción, de hecho, hasta quienes definieron el término, fueron autores varones, es decir, que cuando ahora se atribuye como que es que hay las escritoras como no tienen nada de lo que escribir, escriben sobre sus propias vidas, pues resulta que no, que si miramos un poco la historia literaria y la historia real también en este caso, vemos que los primeros que hablaron de sus propias vidas, miserias, enfermedades, condiciones familiares, etcétera, fueron los autores, que lógicamente además eran los que escribían. Bueno, pues dicho esto, me voy con Marta a Vivian Gornick. Vivian Gornick, yo cada vez que alguien me va a comprar ese libro de Apegos Feroces, le pregunto, no es para tu madre, ¿verdad? Porque, bueno, porque es un libro bellísimo y tremendo en el que hay una conversación ficticia o real entre ella y su madre mientras caminan por Nueva York y que, bueno, como ha dicho Marta antes, pues ella tiene un recuerdo muy concreto y desde luego espeluznante de un acto de la madre que luego resulta no ser un recuerdo real, pero los recuerdos como casi todo en esta vida, nos los inventamos y ojalá que sigamos inventándonoslo, porque si no, sí que se nos va a adelgazar el lenguaje, la memoria, el disco duro interno y la vida en general. Entonces, pues Gornick en esta supuesta realidad tiene una conversación con su madre muy, muy dura, pero a la vez yo creo que una conversación muy tópica, en cierto modo, entre lo que son relaciones madre e hija, y entonces yo siempre se las recomiendo más que a las madres, porque cuando las hijas la compran, digo, después no se la eches a tu madre en cara, así como encima, ¿no? Pero en general es otra de las obras que son muy bien recibidas por madres y por hijas, y que muchísimas personas de las que la leen, es una obra muy finita que tiene editada Sexto Piso, vienen a comentarnos que no creen que nunca un escritor varón fuera capaz de relatar de una manera tan cruda, en cierto modo, no porque haya nada escabroso, sino por la propia forma lingüística que adopta, esa severidad, la relación entre una madre y una hija, ¿no? Porque realmente la figura de la madre sigue siendo una figura obligatoriamente tierna, protectora y dada a su familia y mucho más a su hija. Y entonces la madre que nos presenta Górnica ahí, pues no es la bruja de Blancanieves, pero desde luego señora abnegada que lo deja todo a un lado por estar cuidando a su hija, ¿no? Después, bueno, después Marta nos ha nombrado a Adrián Rich, que eso es una maravilla. O sea, Adrián Rich, aparte de que como poeta era una maravilla y está publicada en español, afortunadamente cada vez más por Sexto Piso, pero tiene unos ensayos esenciales que son un tochaco, pero que son ensayos breves en realidad y charlas que dio y se han pasado a texto, que los tiene en este caso Capitán Swing, y eso es una obra soberbia. O sea, eso es una obra para un club de lectura, para leerse un ensayo un mes, a los 3 meses otro, porque es que tiene ensayos sobre todo, sobre la palabra, sobre la poesía, sobre el ser mujer, sobre la maternidad, y son de una enorme inteligencia. O sea, se ve claramente detrás una cabeza muy bien situada como mujer blanca, lesbiana y como feminista de la diferencia, como dijo antes Marta, y una cabeza de esas muy bien amuebladita, que da para mucho buen debate. Y después, Marta, ya no sé ni a quién pusiste por ahí, porque yo estaba con la Giraud, pero es muy triste, pero hay una autora que está publicando en España
Contraseña, que es una editorial exquisita, que llevan dos señores que los dos son ellos correctores y se les nota mucho, porque yo creo que es la única editorial en la que nunca, nunca he encontrado una sola errata. Es verdad que solo me he leído el fondo de mujeres, pero es que siempre les digo, Alfonso, ¿qué hacen? Que no tienes ni una errata, hasta que alguien por ahí me chivateó que eran correctores, ambos dos. Bueno, pues esta pequeña editorial Contraseña, que tiene su sede en Zaragoza y que tiene unas portadas bellísimas porque recurre siempre a jóvenes artistas españoles, artistas varones y mujeres, pues está sacando la obra de una chica, de una autora. Yo ya todo lo que es más pequeñito que yo, es decir, de los 60 para abajo todo el mundo es muy joven, pues que se apellida Giró y que escribió lo primero que salió en español sobre la muerte de su pareja en un accidente de moto. Y es un texto bellísimo, impactante, porque te obliga a meterte realmente en esa situación en la que tú sales por la mañana de tu casa porque te vas a un congreso, una conferencia, o como si te vas de compras con unas amigas. Vamos, que es anecdótico el por qué ella estaba fuera de la casa, simplemente estaba fuera justo ese día, y cuando llega ha muerto el amor con el que llevaba viviendo, conviviendo todos los años anteriores. Decía, simplemente ya no está, se reventó con la moto, ¿no? Entonces la forma en la que lo narra, que no es nada escabrosa, no es nada de pararse en detalles recambolescos, sino es desde una serenidad en la que todavía el luto no ha podido iniciarse, pero te lleva muy bien al impacto y te deja como en los puntos suspensivos de, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿No? O ahora, ¿cómo voy de verdad a procesar todo esto? Seguramente, como decía Marta de ella misma, supongo que lo habrá escrito también un poco para como exorcismo o como forma de curación, pero desde luego es un texto bellísimo. Y bueno, yo qué sé, y me callo ya, pues tenemos a nuestra Martín Gaite que este año cumple además aniversario y va a tener fiestuquis por todas partes y que le van a, bueno, su obra sí que está casi toda es conseguible, básicamente en la editorial Ciruela y en Anagrama, pero las pocas cosas que estaban ya más escasitas las van a reeditar porque se trata de Carmen Martín Gaite, y entre esas cosas han sacado además una que se llama también Madre e Hija, que la ha sacado Ciruela, que viene a ser de algunos fragmentos de obras de ella. No toda su obra es autobiográfica, pero depende en qué sentido. Yo creo, como dice Marta, que todo en realidad parte de la biografía propia y parte de las condiciones sociales, económicas, el tiempo, el cuerpo, la geografía, o sea, parte del yo, y el yo puede ficcionar muchísimo y el yo puede ser comunidad y no solo el individualismo que se nos está imponiendo, pero que realmente todo lo podemos llamar autoficción, o como decía el pérfido Bertolo, la ficción es verdad, ¿no? Toda la ficción al final es verdad. Entonces, nada, animarlas a que siempre escuchen a Marta. Yo, para mí es como un poquito. eh, yo soy un poco mayor que ella, pero yo la tengo adoptada como madre. Entonces, su madre no se pone celosa porque su madre es una mujer encantadora, que además ya yo creo que vamos a mantener correspondencia de cuídame la niña, ¿no? Que se ponga el pañuelito porque está mala de la garganta, etcétera. Y animarlas a que pasen por la librería y a que lean mucho, y muchas autoras y muchas personas que no adelgacen nuestro lenguaje, muchas personas no que llenen 600 páginas, sino que en cada página estén utilizando cientos o miles de términos distintos, como es capaz de hacer aquí nuestra amiga, que frente al uso del español cada vez más liliputiense que estamos viviendo en las aulas y en las calles, Marta hace unas ristras
unas ristras choriceras ahí de sinónimos que yo digo, pero bueno, ella abrirá el María Moliner o qué hará, con cuántos diccionarios estará al lado, o realmente tiene en la cabeza todas estas palabras para decir una misma cosa, que es algo que se le critica mucho y que yo defiendo mucho de ella, porque como decía Clarice Lispector, no puedo, no sé cómo escribir esto, porque no hay una palabra, pero Marta sí, porque Marta no usa una, usa muchas palabras para lo mismo, de manera que al final la persona que lee sí está recibiendo ese sentimiento, ese olor, esa sensación, porque no busca la precisión de un término, sino la abundancia de todos los términos que te pueden bombardear sobre eso que quiere decirnos, ¿no? Entonces, bueno, como ven, yo tema con ella y con Persianas Metálicas tengo más de uno, no sé si hacer una tesis a la vejez porque me parece una obra absolutamente maestra, pero quiero decir que sí, que hay muchísimas autoras, tanto españolas como latinoamericanas, como extranjeras y de todos los tiempos que merecen leerse y que creo que casi todas las situaciones biográficas en realidad son situaciones colectivas, ya sea el parto que también le contó la madre que después decidió no parir, o sea que realmente te lo contó con todo lujo de detalles. Yo eso lo eché mucho de menos en mi primer parto. Dije, ¿por qué nadie me ha contado de verdad cómo era esto? Además, las mujeres de mi vida lesionado, porque todo el mundo te deseaba el momentito corto, pero nadie, nadie me había contado así realmente. Yo lo que había visto eran las películas, ¿no? Lo de poner las toallas, el agua a calentar y las toallas limpias, ¿no? Pero se ve que tu madre fue muy eficiente en eso, Marta, y creo que sí, que tenemos que leernos, que ponernos palabras y que creer en que nuestra literatura y nuestra fantasía van a seguir así porque tenemos un mundo muy jodidillo y Marta sé que se lo ha leído, pero yo me voy a permitir para terminar recomendarles un ensayo actual que me tiene amargada, o sea, lleva 3 meses amargándome la vida, literalmente, y Marta sabe cuál es, que es el de Lola López Mondéjar, que ganó este año el premio Anagrama de Ensayo. El título es tremendo, se llama Sin relato, y después es algo así como la pérdida del yo contemporáneo. Y a mí como madre, como docente y como mujer sesentona, es un ensayo que me tiene realmente obsesionada. Tengo papeles por todas partes con frases del ensayo porque es tremendo lo bien que explica cómo estamos, cómo este capitalismo que llama de la atención o también digital, etcétera, está consiguiendo destruir lo que hasta ahora habíamos considerado humano, que era precisamente la capacidad de narrar el yo, aunque fuera inventado, ¿no? Y cómo ahora son fragmentos. Me parece muy interesante desde el análisis que hace de los tatuajes hasta casi todo lo que dice. Intento discrepar porque no quiero ponerme tan negativa y entonces me releo páginas y digo, no, 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 se está equivocando, la gente joven no es así, pero realmente parece un ensayo también para meditar sobre él, para tenerlo en cuenta y para empoderarnos, palabra que tampoco me gusta mucho, y decir, pues sí, nos vamos a narrar, vamos a seguir y vamos a hacer que los jóvenes también sepan narrarse, porque tienen capacidad para hacerlo si les ponemos delante esos libros maravillosos que existen en nuestro país, ¿no? Así que, Marta, te quiero, te adoro, nos veremos pronto. Y Antonia, muchísimas gracias de nuevo. Y ya saben que cualquier cosa, saben dónde van a encontrarme. En la librería encontrarán a mi hermana, a mí me encontrarán en Guía de Isora menos los sábados. Pero bueno, ahí estamos. Yo solo quiero decir una cosita, aparte de agradecerle mucho, mucho a Izaskun, como siempre, sus palabras. Yo, en Contraseña, publicaron una recopilación, perdón, de críticas literarias mías. La recopilación la hizo una profesora de la Universidad de Zaragoza que se llama María Ángeles
Naval, que es formidable, y la publicaron en contraseña. Y no os podéis imaginar lo que fue el proceso de corrección de ese libro. Esto que estaba diciendo de la minuciosidad, o sea, Alfonso encuentra una errata en un libro y le da un ataque. Fijaos que esas críticas habían pasado primero por mi ojo corrector, luego habían pasado por el ojo corrector de las revistas que en su momento publicaron las críticas. Luego habían pasado por el ojo corrector de María Ángeles Naval, que era la compiladora. Y aún así, Alfonso, ¿qué encontró? 557 ratas. Y me llamaba por la noche, me decía, Marta, solo una cosita pequeña, mira, es que te he puesto un correo, mira en el correo, a ver. Y yo me encontraba un correo electrónico donde había 30 correcciones por noche. El punto, la coma, el guión, la comilla, mira a ver si la concordancia, era una cosa alucinante. Pero a mí me pareció increíble porque eso verdaderamente es amor por el trabajo, respeto al libro, respeto a quienes lo leen, respeto a nuestro trabajo como escritoras, es portentoso. Y respecto a la relación de Izaskun y mi madre que ha sido preocupada por mí a mis 57 años, ella ha sido muy preocupada por mí, por si lo llevo todo, por si me constipo y estas cosas, sabe que cuando voy a la laguna no tiene nada que temer porque ahí está Izaskun y Margarita para dejarme jersey si hace frío en esa laguna que tenéis, que de repente dices, pero ¿por qué hace tanto frío en este lugar? Y cuando ya la sedujo del todo fue en la época de la pandemia, que Izaskun hacía lecturas y yo le mandé un fragmento de Pequeñas Mujeres Rojas leído con esa voz de Izaskun y mi madre se quedó. Y mi madre no es fácil, y se quedó completamente fascinada. Entonces, quiero decir, hay algo ahí, hay un vínculo que yo no sé qué es lo que pasa, pero bueno, ahí están esas cosas. Y yo no sé, Antonia, si quieres si las personas quieren, las chicas, los chicos, queréis preguntar algo o lo que sea, pues tenemos unos minutitos, ¿no? Sí, eso te iba a decir, tenemos 5 minutos y ahí veo esa María, bueno, hay un montón de gente, yo esto le llamo, me parecía como antes de llegar a la librería de mujeres, esto es como el semillero, ¿no? Aquí cada vez hay más chicas, algunas como ves ahí muy jóvenes con unas voces muy contundentes, pero muy buenas, que ya, ahora que están empezando y ya están así, pues yo creo que el camino pues lo van a hacer más corto, ojalá. Ojalá en poco tiempo podáis, chicas de Aneli, que la veo para ella, María, pues podáis decir, hablar con Izaskun y decir que vamos a publicar, que voy a publicar un libro. Bueno, aquí haremos todo lo que esté en nuestra mano para llegar hasta esas estanterías de Izaskun y de todos sitios, si podemos. Chicas, que tenéis aquí a Marta, ¿queréis preguntarle algo? Azucena, ¿tú qué? Yo más que preguntarla... Igual, tienes que venir más para acá. Azucena, ya que viene desde Cambridge a escucharte y se ha quedado aquí, que a mí me da mucha lástima. No, realmente para mí una de las cosas que ha sido sorprendente es que he escuchado tu experiencia de por qué escribes y realmente mi experiencia de cuando yo decidí sacar la escritura del cajón, porque yo he sido siempre lo que he dicho, una escritora de cajón, yo escribía, mis libros iban a un cajón y tal, fue precisamente en esa experiencia física del dolor físico. A través de la pandemia, el momento ese que yo me vi en un momento de decir me estoy muriendo y el recuperarte y empezar a sentir, bueno, hay algo que tengo que decir. Claro, es muy curioso que ahora mismo es como, si eso es lo que me ha pasado a mí, me lo acabas de descubrir tú. Bueno, es que yo creo, vamos a ver, la literatura naturalmente sirve para, por una parte, exorcizar esos dolores y también para reivindicar tu derecho a la queja. Sobre todo en una sociedad, y a mí esto sí que me parece muy, muy demoledor y muy, muy destructivo. No se trata de
de ser quejica, estar quejándose todo el rato, las princesas guisantes, la histérica, la neurótica esta, no hay que llorar, que la vida es un carnaval y las penas se van cantando, el sentido positivo de la vida, la resiliencia, la superación. Parece que ese es el discurso dominante. Entonces, pues no, mire, no, ese no es el discurso, dominante. Hay a personas que nos duelen cosas y nuestros dolores son muy particulares, pero también están apuntando hacia enfermedades sociales y enfermedades sistémicas. Y esa obsesión por aplastar cualquier tipo de queja con el lenguaje del buen rollo, pues al final acaba siendo tremendamente aislante y tremendamente represiva para muchísimas personas, ¿no? Entonces, pues claro, tenemos esa palabra literaria para conectarnos las unas con los otros y las otras con los unas, también, ¿por qué no?, a través de la experiencia del dolor. Y además eso también va en contra de esa visión de la literatura dominante en la que todo tiene que ser a la fuerza entretenido, estimulante, aleccionador. Pues mira, no, hay veces que la literatura sirve precisamente para meter el dedo en la llaga y dar un primer paso para que la disconformidad y la incomodidad y los dolores se puedan convertir en algo, bueno, se puedan paliar y se puedan ojalá anular colectivamente. Pero claro, tenemos que atrevernos también a decir. Sí. Y eso es muy importante. Pero claro, cuando estás bajo esa especie de losa social en la que, una mujer de 50 años se queja, ¡boh! ¡Qué horror! ¡Qué pesadilla! Y las propias mujeres muchas veces también, ¿eh? Sí, sí. Las propias mujeres son las que asumimos esa especie como de espíritu de sacrificio, resignación. Yo cuento una anécdota con Clavícula que también aparece en Los íntimos, que fue para mí muy reveladora. Yo fui a presentar Clavícula en un pueblo de la provincia de Toledo que se llama la Puebla de Almoradiel, en un ciclo de conferencias, mi pueblo lee, y había un club de lectura en el que participaban 50 mujeres, y además eran 50 mujeres que cuando iba la escritora ahí a hablar súper motivada, iban las 50, porque no todo el mundo se va a la Puebla de Almoradiel, lamentablemente. Y cuando yo llegué allí había 25 mujeres que me querían matar y 25 mujeres que me adoraban. Las 25 mujeres que me querían matar decían, Jica, pues te quejas de... Pues tú lo que eres una pija. Eres una pija total y absolutamente, porque yo me levanto a las 5 de la mañana, porque yo voy con mi niño, si tengo fiebre me aguanto, dejo fecha la cena de mi marido, me divierto con mis amigas, no estoy llorando, pues si me duele algo, pues que me da igual y sigo adelante y me supero y tal y cual. Y las otras 25 me decían, quéjate más, que yo quiero quejarme también. Lo que pasa es que no. Entonces, eso me pareció muy representativo de lo que es cómo las propias mujeres pues tenemos interiorizado esto de nuestros dolores. El problema es que ahora vivimos en una sociedad que nos agrede muy directamente a nosotras. Entonces, en realidad, se nos agrede muy directamente a nosotras, tenemos muchas cosas de las que quejarnos y, sin embargo, somos quejicas. Hay algo muy perverso en todo ese argumentario. Entonces, pues yo me quejo y muchas veces que me quejo desde la risa. Que tampoco es otra cosa muy bien vista en las mujeres. Tampoco te puedes reír demasiado, porque las manos blancas, y es algo que se cuenta en Los íntimos también, al final las manos blancas son las que más ofenden. Eso de las manos blancas no ofenden ni una leche, son las que más ofenden. Sí, sí. Pues bueno, aquí seguimos. Azucena, y muchas gracias por haber venido desde tan lejísimos y ya nos volveremos a encontrar, seguro. Seguro. Eso lo tenemos. Segurísimo. Si no, a lo mejor tienes que venirte a verme a Cambridge. Igual tienes que ir a Cambridge, dice, claro. Pues nada, me cojo mi maletita y allá que me voy. Y allá que va, claro que sí. A quejarse a Cambridge. Claro que sí. Me voy a ir a quejar. Además, como ayer leen en inglés, nos podemos quejar tranquilas en el metro. Porque además yo, como el inglés,
Mira, ¿cuándo va a ser? Es que ya tengo una cabeza fatal. En noviembre creo que voy a ir a Inglaterra porque tradujo en clavícula al inglés. Y hay es una editorial pequeñita que se llama Koya, que son unas mujeres maravillosas que han hecho hasta trailers para promocionar el libro y bueno, tengo muchas ganas, o sea que si voy ya te aviso. Estaré allí, eso te lo Seguro, seguro, Sí. seguro. Bueno, pues aquí no llueve. No sé si está esperando a que Marta termine. Sí. Espera un poquito más hasta que lleguemos a algún sitio. Marta, eres un sol, así. Es lo que necesitamos aquí ahora mismo, pero ya vendrás y nos traerás tus quejas maravillosas. Qué privilegio. Qué privilegio, que sí, que sí. Semejantes quejas. Que sí, nosotras también te queremos, no somos tus madres, pero somos primas tuyas, que estamos encantadas de que vengas y que nos cuentes y leerte y todas estas cosas. Así que seguro que nos encontramos. Gracias, Izaskun, un placer escucharte. Gracias a todas y a todos y bueno, pues lo colgaremos desde que lo editemos y que la gente que lo desee pues pueda disfrutar de todo esto que nos has contado. Así que hasta siempre, Marta, ya sabes que aquí en Tenerife te queremos mucho y te estamos esperando. Vale, y te leemos. Muchísimas gracias a todas y a todos. Un beso muy fuerte. Hasta prontito. Adiós. Hasta luego. Adiós, gracias. Chao, muchas gracias. Chao, chao. Chao. Chao.